amigos de Contexto? Bienvenidos a una nueva entrega, en este caso con el ya regular amigo Jean-Michel Carroix, con el cual hemos desarrollado una línea de análisis de eventos internacionales, tanto muy próximos a nosotros como más lejanos. En este caso queremos llamar la atención con la situación que aparentemente se está desarrollando en la vecina República de Haití, en donde la inseguridad alimentaria, es decir, el hambre, está creciendo de forma dramática y ha habido un llamado de alerta de parte de varias instituciones, tanto ONGs como el Programa Mundial de Alimentos, de que de una media en los últimos años de unos 2 millones de personas en situación de precariedad alimenticia, quiere decir, al borde de la hambruna, se está llegando a 4 millones. En relación con la inestabilidad, el colapso político e institucional, la ausencia de formación de gobierno, la imposibilidad de un diálogo interno entre las fuerzas políticas y sociales para llegar a algún tipo de consenso. Y todo parece que está bloqueado, muy bloqueado. La violencia crece, los enfrentamientos crecen, la demanda parece mayoritaria es la renuncia del presidente Jovenel Moïse, la cual está vinculada con los escándalos revelados sobre el caso de Petrocaribe, de los fondos de Petrocaribe. Pero la pregunta es, ¿para qué renuncia y qué pasa? Jean-Michel, explícanos un poquito la dinámica actual, primero de la problemática de la hambruna que se acerca y que a quien más amenaza es a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene hambre va donde hay comida. Claro, claro. De la forma que sea. Sí, la situación se está deteriorando muy rápidamente. Como tú decías, inclusive organismos internacionales y ONG ya tienen dificultades para repartir la ayuda humanitaria por los problemas de seguridad que hay, ¿no? Hay lugares donde es muy difícil llegar, hay barricadas, hay corte de carreteras y es una situación realmente muy precaria. Inclusive se está diciendo que en las cárceles de Haití ya no está llegando comida, los presos se están muriendo de hambre y en varias partes del territorio es una situación, como decías, de 2 a 4 más de 4 millones, 4.1, que son más de 40% de la población está en crisis alimenticia, es decir, que no tiene suficiente comida. Eso afecta sobre todo los niños, toda una generación de niños que no tiene suficiente alimentación para su crecimiento normal. Y bueno, las escuelas están cerradas, donde recibía un poco de comida ya está cerrada. No están operando las escuelas. ¿Perdón? No están operando. Bueno, empezaron de nuevo unos días la semana pasada porque la situación se tranquilizó un poco, pero durante casi un mes, el periodo más fuerte de las movilizaciones, casi todo estaba parado. Es decir, inclusive las escuelas, los negocios, los bancos, durante un buen tiempo estaba todo paralizado. Ahora la oposición está tratando de conformar un frente más o menos unificado. Hubo una reunión donde se plantearon una serie de temas, de puntos. Hubo cierto acuerdo entre las diferentes fuerzas de la oposición. Entre esos puntos está la salida, la renuncia de Jovenel Moïse, una nueva constitución, la conformación... Una nueva constitución, ya se lo plantean. Sí, se está planteando una nueva constitución,
la conformación de un nuevo Consejo Electoral, una Junta Electoral, y un proceso de transición con una personalidad de la Corte de Casación, que es la más alta corte que es la de Haití, Suprema Corte. la Suprema Corte, y un gobierno de transición. Sería el que presidiría ese gobierno. Sí, la presidencia, que asumiría Porque la una vez presidencia. ya pasó en Haití. Pasó con esta Pascal Trouillot. ¿Tú te Sí. acuerdas que Sí, sí, esta sí. Pascal Trouillot, que era miembro de la Corte de Casación, eso fue después de Nanfi de abril, en el Sí, sí, en los 80, finales de los 80. 88, 89, por ahí, 90. Entonces, eso sería el camino, ¿no? Pero todavía la comunidad internacional no está De acuerdo. de acuerdo, sigue llamando a un diálogo. Eso es la posición de la comunidad internacional, básicamente. Es decir, que no salga Es decir, Jovenel Moïse. Eso es la posición de Estados Unidos, sobre todo. Hasta el momento, Jovenel Moïse todavía está en su presidencia por el apoyo de Estados Unidos. Los otros están un poco más, pero como Estados Unidos decide, realmente Jovenel Moïse ha podido quedarse. Y por el momento la alternativa sigue muy débil, es decir, ¿qué representan realmente esos partidos en Haití? Es una pregunta. Los últimos procesos electorales en Haití han sido muy cuestionables en términos de participación electoral. 20% de la Alrededor población. de 20%, tanto en el 2010, cuando ganó entre comillas, Martelly. Martelly. Y Jovenel fue igual, fue más o menos un 20%, es decir, una legitimidad, un apoyo popular al proceso electoral muy débil. Bueno, ese es un panorama realmente aterrador, porque la inamovilidad, inamovilidad de la comunidad internacional, Sí. es decir, mantener el status quo y que se abra un diálogo con qué fin. No, lo que pasa Y el continuo mantenimiento de esta insurgencia, vamos a llamarlo, porque la gente sale por miles y cientos de miles a la calle y además con una capacidad de destrucción muy alta, es decir, queman propiedades, saquean supermercados o mercados, lo que sea. bueno, Eso es de esperarlo en una situación como esta. sí, y la parte violenta es minoritaria, es decir, Ya. hubo manifestaciones, la más grande yo creo que fue muy pacífica, fue el llamado de artistas, intelectuales, un domingo hace como Sí. 3 semanas más Sí, o sí, menos. muy masiva. Y masiva, eso fue una de las más grandes que se ha... Y no hubo violencia ahí. Y bueno, al final, pero realmente durante toda la marcha, el día casi no hubo violencia. Es decir, yo creo que hay todos los sectores sociales, la sociedad civil, las iglesias, el sector privado, los artistas, los profesores, personal de salud, todo el mundo se ha pronunciado y ha manifestado que la salida de Jovenel Moïse era necesaria para avanzar y resolver la crisis. Ya casi nadie en Haití está diciendo hay una solución con Jovenel Moïse. ¿Que le faltarían qué tiempo en la presidencia? No, tiene 2017, 2 años ya. Le quedan 2 años. Está a mitad de camino. Pero evidentemente no puede terminar su mandato. Amigos, tuvimos una interrupción del servicio eléctrico y retomamos el tema donde lo habíamos dejado, que era en la salida de los últimos contingentes de las Naciones Unidas, que ya no era la MINUSTAH con tropas militares, era la MINUSYU, ¿no era? De Misión de Justicia y Paz o algo así. El impacto es aún mayor porque ya no hay mediador, ya no hay fuerza de interposición,
ya no hay alguna autoridad que pueda inclusive ayudar al transporte de interno dentro del país o otorgar las garantías de seguridad. Entonces esta situación se agrava y aparentemente no hay solución. Es decir, ¿cuál podría ser una solución a corto plazo, vamos a decir? Una renuncia de Jovenel Moïse, un gobierno de transición indefinido y quizás una mayor atención de parte de la comunidad internacional. Mira, lo que tú decías, por ejemplo, los procesos electorales, la MINUSTAH estaba bastante presente, por ejemplo, en términos de transporte de material electoral. Hay sitios en Haití muy difíciles de acceso, donde había helicópteros de la MINUSTAH que podían llegar fácilmente. Es decir, ahora sin presencia internacional, eso se va a tener que hacer de manera... yo no sé cómo se podría organizar realmente unas elecciones rápidamente en Haití, en caso de salida de... Tendría que haber un proceso de transición, un periodo de 12 meses o... Claro. No, yo creo que lamentablemente por el momento no hay perspectiva que puedan generar algún tipo de optimismo en Haití. Es una situación... Haití vive hoy en día, como decías, ya no tiene Petrocaribe, vive de las remesas. Sí. El único factor... No tiene Petrocaribe y no tiene las Naciones Unidas tampoco. Que el personal gastaba mucha plata ya. Claro, y la ayuda internacional, tanto bilateral como multilateral, ha bajado mucho por varios factores. Está el factor que llaman fatiga de los países amigos, entre comillas, es decir, que sí. Hay países como países de Europa, ¿no?, que tienen otras prioridades sí. En términos de inmigración, lo que preocupa a Alemania, Francia, Reino Unido, España, es la migración que viene de África. La que viene de África o y, Medio Oriente. Y del Medio Oriente. Lo de Haití realmente es puede ser una pequeña preocupación para Francia en Guadalupe, Martinica, Guyana, pero no para Gran Bretaña por las islas turcas y Caicos. Sí, pero eso es relativo, es muy poco pequeño. En relación con lo que representa los flujos migratorios desde África y Medio Oriente. Entonces, en el caso de Estados Unidos, sabemos como el presidente Trump ha calificado a Haití como un shithole. Shithole country, yes. Es decir, él realmente no tiene interés. Lo único que podría, si uno ve la historia reciente, que podría provocar una intervención de Estados Unidos, sería una ola migratoria, una estampida hacia la costa de Florida, o la transformación de Haití a la Franca en un narcoestado, ¿no? Esos son los dos factores que podrían provocar una intervención. Bueno, un narcoestado en el sentido de que sus autoridades sean totalmente cooptadas por el narcotráfico, porque Haití de hecho es una plataforma, como lo es República Dominicana, sí. Pero realmente si hay una especie de somalización, sí. La gran preocupación que hay ahora... Bueno, está en vía. Sí, lo que digo es si realmente Haití se transforma en una especie de feudo de grupos delincuenciales, criminales metidos en droga, eso sí sería una preocupación fuerte de seguridad, ¿no?, para Estados Unidos, porque está al lado de la costa de Florida. Es decir, yo creo que lamentablemente son de las perspectivas que son posibles, no digo que son probables, pero que pueden ser en la situación actual. Hay un fenómeno en Haití de esos grupos criminales, de esos gangs que se están fortaleciendo, ¿no? Eso, en los barrios marginados, en Bel-Air, en Cité Soleil y en zonas rurales también. Lo que estamos viendo es un debilitamiento de la autoridad pública y esos grupos criminales se están fortaleciendo. Mira, yo tengo aquí un informe que es una traducción de un informe
de un grupo interno en Haití que contextualiza desde el año 89, 86, la crisis que se vive en Haití, con altos y con bajos. Pero dice, la situación humanitaria, particularmente el acceso a la alimentación, ha impedido el trabajo de instituciones como el Programa Mundial de Alimentos, que proveían comida a casi 400.000 personas, niñas y adultos. Niños y adultos. La crisis alimentaria se va acentuando por la fuerte depresión del GURD, que es un factor que... Está casi al 100, era a la par del peso. Casi, ahora el doble. El doble. La fuerte depreciación del GURD, una inflación de más de 22%, y la incapacidad de moverse para trabajar por las condiciones de seguridad. Un poco más de 40% de la población, lo que decíamos anteriormente, 4,1 millones, está en una situación de crisis alimentaria, y cerca del 35% de ese 40%, 3.6, necesita una acción urgente. En la capital, zonas densamente pobladas como Cité Soleil, es un icónico barrio popular en Haití, en Puerto Príncipe, están particularmente amenazados por la falta de alimentación. Pero en otras zonas del país, como el noroeste, el Artibonito, la región de Nips y el Grand Anse, están en la misma situación y a veces más compleja por las dificultades del transporte. En resumen, es un verdadero barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. Esto es algo interno de Haití. Sí, no es así. La situación ha llegado realmente... En este caso, evidentemente tú no eres ni un funcionario del gobierno ni nada de eso. ¿Qué podrían ser ideas? Porque el gobierno dominicano no se puede quedar... Las autoridades dominicanas, gobierno, los mismos sectores privados, cruzados de brazos, y que eso estalle en algún momento y entonces aquella oleada venga para acá. No, es una preocupación, sobre todo para, evidentemente, República Dominicana, que es el país vecino, el más fácil. Si hay una ola migratoria, evidentemente un estallido social. Va a llegar... ¿Y qué hacer? Entonces, bueno, yo creo que hasta el momento el gobierno dominicano ha tratado, ¿no?, de llamar la atención de la comunidad internacional, tanto a nivel del Consejo de Seguridad, sin mucho éxito, porque la comunidad internacional está mirando otros... la realidad, Julio, es que el mundo está bastante complejo en esos momentos. Hay una cantidad, inclusive en el mismo hemisferio, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando ahora en Chile, en Bolivia, sin hablar de Venezuela, sin hablar de América Central, que sigue siendo... entonces, bueno, estamos al lado de Haití. Haití es una situación... Deberíamos sacar una conclusión. Hagamos lo que podamos nosotros solos y olvidémonos de la comunidad internacional. Yo creo que... o tener un plan A y un plan B. Yo creo que hay que seguir tratando de... Y yo creo que la comunidad internacional, otra vez, cuando uno ve lo que ha pasado desde el 86, ¿no? En 1986, la salida de Bebe Hace Doc, 33 años. Imagínate. Entonces, ¿qué ha pasado? Las diferentes intervenciones de Naciones Unidas, Estados Unidos, internacionales, ¿qué ha provocado eso? Situación de crisis migratoria, sobre todo. Es decir, acuérdate que en el 94, es decir, golpe de Estado contra Haití en el 91, dictadura militar de... Entonces, una ola migratoria muy importante, boat people se llamaba en ese momento, que se van hacia Estados Unidos. Entonces Bill Clinton manda la tropa, los Marines, a Haití en septiembre del 94. 2004, igual, después de 4 años, cuando realmente Haití se estaba convirtiendo en narcoestado, sobre Haití, ¿no? Cuando en 2004, igual Naciones Unidas
interviene y empieza la MINUSTAH en el 2004. Por razones de fuerte migración, una ola migratoria importante, y ese tema del narco. ¿Sí? Yo no sé si la historia nunca se reproduce igual, de manera igual, pero yo creo que hasta cuando... mira lo que pasa en África, en Somalia, por ejemplo, estábamos mencionando Somalia. Libia. En Libia ahora. Libia es la base de toda la crisis migratoria del Mediterráneo. Claro, claro. Porque es de ahí que salen todos. Entonces, realmente son problemas que yo creo que la comunidad internacional no va a intervenir por el momento en Haití. No creo, no lo veo por lo menos. Entonces, ¿qué le queda a Dominicana? Bueno, tomar las medidas que puede. Pero ¿qué va a hacer si realmente hay una presión muy fuerte en la frontera? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas Dominicanas? ¿Abrir fuego? Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos este programa sobre la crisis haitiana, la coyuntura y el desinterés que hay a nivel del mundo de lo que está pasando en Haití, a pesar de que a veces se interesa mucho en otras cosas. Y lo que hay en Haití es extremadamente grave. Estamos hablando de más de 4 millones de personas en hambruna, en situación de peligro alimentario, como se dice eufemísticamente. Estamos hablando de un estado totalmente colapsado, sin capacidad de intervención. Bueno, quizá la policía es lo único que más o menos queda y dice que está en una situación de mucha precariedad. Zonas geográficas específicas, en el norte, en el centro, en la capital y en la península sur de Tiburón, cerca de Lecay, por ahí, donde las hambrunas son terribles. Mira, esto que yo recibí de un buen amigo, me dice, al menos que los líderes políticos haitianos, como conclusión, se entiendan rápidamente en los próximos días, dice, lo que no es previsible, vamos a constatar una nueva ola de emigración muy importante en la región. Del otro lado, existe el espectro de una guerra civil inminente en un país donde aparentemente los pobres encuentran más fácil una metralleta que un pedazo de pan. Es fácil, en los dos casos, Haití va a ser un peligro para la estabilidad regional en un año donde se celebran elecciones tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. Una acción es necesaria rápidamente. Es decir, que esta situación de Haití inclusive puede incidir en la evolución de la situación electoral interna aquí para el 2020, que hay elecciones municipales y elecciones presidenciales, y si, como algunos analistas dicen, habría una segunda vuelta. Serían 3 procesos electorales, por lo menos hasta mitad de año del 2020. En los Estados Unidos hay elecciones presidenciales y hay renovación de una parte del Congreso en noviembre. Yo pienso que, como tú me decías fuera de cámara, hay un cansancio en muchas entidades, como por ejemplo las mismas Naciones Unidas. Sí. Ahí el único que tiene muy poca incidencia, pero por lo menos tiene una presencia en el Consejo de Seguridad y debe activar un grupo de trabajo intenso con los miembros clave del Consejo de Seguridad, es la República Dominicana. No, claro, es el país que más porque interés, es el que más directamente recibe. Más interés tiene en que haya algún tipo de solución, claro. Sí, no, y yo creo que lo ha tratado, ¿no? Ha tratado de convocar una Quizá reunión, hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero sí, yo creo que sí, hay que hacer un esfuerzo mayor, porque es que no podemos después decir, ay, y esto.
No, que por lo menos a nivel, por el momento, de ayuda humanitaria. Sí. Y eso implica, evidentemente, que haya cierta condición de seguridad. Sí, no, para quizás la desde la distribución. República Dominicana se pueden enviar, Bueno, un poco lo que se ha hecho después del terremoto, donde República Dominicana mandaba se y había eran convertido. con el personal de seguridad dominicano que iba. Sí. Bueno, eso ya puede crear más dificultades, ¿no? Porque Sí, bueno, evidentemente, todo tiene un pro y un contra. Sí. Tú me dijiste que te llamaron de una radio Sí, de Radio Metropol. para ver si era pensaba verdad que íbamos a invadir Haití. que iba a invadir. Ellos ansiosos porque fuera así. Yo creo que, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Canadá, que ha sido un país Sí, que ese sigue es una otro, situación. otro de los importantes. Sí, entonces hubo elecciones hace poco en Canadá, donde Sí. el Partido Liberal en el poder, el partido de Justin Trudeau, perdió un poco de su... La mayoría absoluta perdió, pero Entonces, sigue en el gobierno. ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Para que los conservadores, que son la oposición, tienen una posición frente al problema de Haití más... Pero subieron los quebecuas, Sí. subieron mucho. Los nacionalistas o seminacionalistas. Sí, pero los dos grandes gobiernos a nivel federal, a nivel del país Sí. entero, que son los liberales y los Y los conservadores no les interesa nada de eso. no le interesa involucrarse. Entonces vamos a ver, pero yo creo que la clave está en Washington. ¿Hasta cuando Washington le Diga, dice a Jovenel, quédate tranquilo, que te vamos a ayudar, él se queda, evidentemente. Ahora yo siento algún movimiento que ya hay gente en Washington que se dan cuenta que están preocupados. que ya eso no puede seguir mucho tiempo. Pero ellos no veo que ellos tengan solución tampoco. Y yo creo que la historia recién también nos enseñó que soluciones que vienen de fuera no funcionan en Haití. Yo creo que De hecho, hay una presión interna de una oposición que convoca mucho a la población y que tiene una capacidad de convocatoria que se ha visto en estas Exactamente. manifestaciones. ¿Eso podrá permanecer permanentemente? No lo sé. sí. ¿Podrá permanecer en este estado como de vacío absoluto de poder por parte del presidente Moïse? Son interrogantes que bueno, la evolución de los países son muy particulares. Y el caso de Haití... Sí, yo creo que en la situación actual... de América Latina nadie se podrá interesar en esto. no. Ni Brasil, ni Argentina. Quizás Bueno. Argentina con Fernández un poco más. Porque, bueno, ellos sí. Estuvieron. Ellos estuvieron en la MINUSTA Sí. bastante. No, lo que te iba a decir es que yo creo que un factor que podría ser es la diáspora. Yo creo que la diáspora Haitiana. Ya. Que porque, son como 3 millones, ¿no? 2. como dos. Bueno, o sea, nadie sabe, Bueno. dependiendo también de lo que ¿Cuánto? tú llamas, Sí. qué generación. Sí. Pero son, bueno, ellos son que financian La principal ahora fuente de ingresos de Haití. de divisa fuerte viene de la diáspora, ¿no? Ya que si no hay más. Entonces, yo creo que, y hay organizaciones de la diáspora bastante estructurada y activa, que sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, en menor medida en Europa, en Francia, que están tratando, que están siguiendo la situación con mucha preocupación. Yo creo que una articulación, bueno, fundamentalmente la solución para mí debe venir de los haitianos mismos. Sí, bueno, pues tú dices que los haitianos pero, quieren una renuncia del presidente, Sí. un gobierno presidido por el presidente de la Corte Suprema, una provisionalidad, una nueva constitución. Hay elementos Entonces, de acuerdo. Exactamente, pero entonces, si uno ve un poco más lejos, hay que reconstruir un país, un Estado que ya está totalmente debilitado, y ahí yo creo que el apoyo de la diáspora con una política más inteligente de la comunidad internacional sería la solución. Yo creo que
si uno ve el desastre que es Haití hoy en día, la culpa es muy compartida entre las élites haitianas de un lado y la comunidad internacional del otro. Yo creo que la política, y bueno, hay un libro que tú has leído de Ricardo Settenfisch que lo explica el que fue el representante de la OEA. Que fue, sí. Entonces, cuando uno piensa en la cantidad de dinero que supuestamente la comunidad internacional se ha gastado en Haití, eso es un caso de estudio, ¿no?, para el fracaso de lo que es la cooperación internacional. Sí, se ha gastado, pero no en Haití, sino en consultores, en ayuda técnica. Ayuda técnica, en burocracia. Tú dices, pero ¿cómo pueden gastar 10.000 millones de dólares en eso? Y eso solamente el periodo después del terremoto, ¿no?, del 2010 en adelante. Si tú vas más atrás, en los 30 años... La única ayuda efectiva que entró en Haití y que hay mucho cuestionamiento de su uso fueron los fondos Petrocaribe. Y lo de Taiwán también, porque eso llegaba en cash. ¿Tanto? Porque lo de Petrocaribe se estima entre 3 y 4 mil millones, ¿no? En total, de Petrocaribe, sí 4 mil. 4 mil millones que los manejó el gobierno haitiano. Sí. Le entregaban el combustible gratis, ellos lo vendían y lo que sacaban con eso. Yo me acuerdo en su primer mandato, un día estaba hablando con René Préval, el presidente Préval, que me decía, mira, el problema es cuando yo necesito urgente dinero. Yo hablo con tu embajador, el embajador de Francia, o el representante de la Unión Europea, o el alemán. Ellos me prometen, pero entre el momento en que me prometen, el momento que llega el dinero, es más de un año. Yo llamo al embajador de Taiwán o al venezolano. Al otro día. Y me llega en efectivo al otro día. No, ese es uno de los problemas también que... Mira, la última crisis que acaba de pasar, el detonante realmente fue el aumento de los precios del combustible, la gasolina. Sí. Igual que en Ecuador. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? El Fondo Monetario, que fue el que impulsó ese aumento. Igual que en Ecuador también. Igual que en Ecuador, dijo, pero dijo a Jovenel Moïse, te vamos a dar, yo creo que era 96 millones de dólares de ayuda presupuestaria. Donde tomen esta medida. Para completar. Pero el problema, entonces se dieron cuenta que no había gobierno. No podían dar dinero, el fondo no podía desembolsar dinero. ¿A quién decían? Porque no había gobierno. ¿Tú te acuerdas que hubo todo un proceso? Sí, no había primer ministro que no tenía la confianza del Parlamento, entonces finalmente ese dinero no ha llegado. Es decir, eso es la situación, que hay una serie de círculo vicioso y al final cada día la situación está peor en términos básicamente de alimentos. Además, antes de la crisis, el 60% de los haitianos se decía que vivía con menos de $2. Ahora debe ser mucho más con la crisis. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el haitiano promedio trabaja hoy para comer mañana. Cuando tú tienes un mes así, donde no hay actividades, donde la pequeña... No comen. Tú sabes, la gente que venden, los pequeños comerciantes no pueden trabajar porque la ciudad se está quemando. Entonces esa gente sencillamente no come al otro día. Bueno, seguimos pensando qué podemos hacer los dominicanos en esta coyuntura. Vamos a analizar esto en el próximo segmento después de esta pausa. Bien, amigos, estamos en este último segmento con Jean-Michel Carroix tratando de entender, primero no de entender, sino de informarnos, porque hay mucha gente que no sabe lo que está pasando en Haití, que lo ven como una cosa de segundo, tercero, cuarto de importancia. Para nosotros los dominicanos, que compartimos el mismo pedazo de tierra
rodeado de agua por todos lados con esa nación. Hay una situación, diríamos, que nunca se había presentado tan grave en cuanto a crisis social y crisis alimentaria. No solamente que no hay trabajo, que no hay seguridad, que las Naciones Unidas se retiraron, que los Estados Unidos no toman acción, que los llamados países amigos, Canadá, Francia, la Unión Europea, tampoco toman acción. Latinoamérica se retiró, pero cuando se retira la MINUSTAH, se va Brasil, Chile, Uruguay, Argentina. Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Eso es lo del Cono Sur, que fue lo que mandaron tropas, que comandaban inclusive el contingente de la MINUSTAH. No están y no hay posibilidad de prever que un Bolsonaro o un Piñera o un Uruguay en medio de una segunda vuelta puedan tomar ninguna acción en ese sentido. La CELAC no existe prácticamente para este tipo de cosas. No. Y la OEA ha echado de lado totalmente al caso de Haití, totalmente ausente. Algo inconcebible. Porque si algo debería hacer la OEA, debería ser ocuparse de una crisis humana y social tan profunda como esta de Haití. No, hasta CARICOM, que había sido CARICOM, ese es otro que se me quedó bastante atento a lo de Haití. Tenía un delegado, sí, un representante. Patterson, que fue el primer ministro de... P.J. Patterson. P.J. Patterson, que fue el primer ministro de Jamaica. Era un hombre muy activo, muy conocedor. Estuvo en el comité de reconstrucción después del terremoto. Tampoco. No. Y en las reuniones, las últimas de CARICOM, no se ha hablado mucho de Haití tampoco. Y Haití es miembro ahora de CARICOM. Miembro de pleno derecho. Claro. Miembro de pleno derecho. Si no hay y el CARICOM tiene cierta, a pesar de que son países muy pequeños, yo creo que tiene mucha importancia porque son 14 votos. 15, perdón. Un bloque. Y votan en bloque. Son 14 votos en Naciones Unidas, son 14 votos en la OEA, son 14 votos donde sea que estén. Y eso pone a pensar a muchos países. Entonces, al ser miembro de pleno derecho, Haití, yo pienso que quizá una de las acciones que habría que empujar, nosotros como dominicanos, los más interesados en que esto, aparte de los haitianos, en que esto tenga un rumbo, una luz al final del túnel, es con CARICOM, hacer algún tipo de plan de acción con el propio CARICOM. Creo que tú tienes razón. Además, ellos también son afectados por la migración. También, Bahamas, no tanto como nosotros, pero... Bahamas, proporción de la población... Bahamas sí. Porque está en la ruta. No, está ahí al lado, está pegado. No, y está en la ruta. Cuando tratan de ir a Estados Unidos, a Florida, muchos de ellos se quedan en Bahamas. Sí. Es decir, es un país muy afectado por la migración. Y sí, no, yo creo que sería importante, movilizar el bloque CARICOM más con República Dominicana, miembro del Consejo de Seguridad, para tratar de llamar la atención. Sobre todo, yo digo, en el tema... Pero yo pienso que habría que presentar un plan mínimo, aunque sea mínimo, de ayuda alimentaria, de cantidades de toneladas que se necesitan, de protección de ese transporte internamente en Haití, de medios para transportarlo y de tratar la crisis política. Si no puede ser que esta crisis política sea el inmovilismo total. Claro. Y el gobierno Jovenel es tan débil que él no propone nada. No, ya no gobierna. Es decir, no propone nada. Ese gobierno realmente no tiene ningún poder fuera del Palacio Presidencial. Que también lo tumbaron el Palacio. De lo que queda. Hay una casita atrás que le llaman ellos Palacio. Bueno, eso fue el terremoto, eso no fue. Sí, el terremoto. Y después con lo que quedó lo demolieron para que no se viera tan feo eso ahí. Sí. No, yo creo que
CARICOM sí, y tiene interés, porque Claro que sí. los caribeños siempre... Sí, sí. Tiene una sensibilidad hacia Haití importante. Claro. Y que la República Dominicana sea quien movilice este tipo de acción diplomática, es un tema diplomático este, tanto a nivel de la diplomacia cotidiana como a nivel de jefe de gobierno o jefe de Estado. Porque ahí tiene que haber una intervención al más alto nivel. Sí. Y de cancilleres también. Y República Dominicana comparte con CARICOM, por ejemplo, el Foro del Caribe, que aunque es para la cooperación con la Unión Europea, el CARIFORO, ahí evidentemente hay que plantear alguna... No, y yo creo que la Unión Europea, si hay una... si realmente siente que todos los países de la región intervienen están en un común, acuerdo. Sería más fácil, ¿no? Hacerse oír en Bruselas, en las La capitales. Unión Europea que también tiene una transición de autoridades. Claro, claro. Porque la presidenta creo que entra en enero ahora. Sí, la nueva autoridades. La señora alemana esta. Sí, no, está... Bueno, lo que no ayuda tampoco a concientizar. No ayuda. Porque ayudaría después que esté. Claro. Como primer dossier, primer expediente. No, y la verdad es que la Unión Europea está también metida en una crisis interna muy fuerte por, bueno, migración siendo uno de los temas, pero no la migración haitiana. No, la migración, hacia la Unión Europea y dentro de la Unión Europea. Porque el problema del Brexit no es la migración de no europeos, sino también de los propios miembros de la Unión Europea que emigran o emigraban a Gran Bretaña de forma masiva. No, y los británicos que están instalados en el sur de Europa, sobre todo, en Francia, en España, muchos, en Italia. Sí, le gusta el sol. Le gusta el sol, le gusta el calor. Claro. La verdad es que esto es un rompecabezas. Es un rompecabezas y yo creo que, bueno, vamos a ver lo que pasa con Argentina ahora que tiene un gobierno con Fernández, más progresista. Vamos a ver, México está siguiendo, pero no creo que México se va a involucrar. Es que México, la política exterior de López Obrador ha sido como un repliegue hacia adentro. Sí. Él prefiere tratar los temas internos, la violencia. Es la política Estrada, exacto. La doctrina de Estrada, no meterse. Él lo dijo inclusive. Sí, no. Pero evidentemente ante una crisis humanitaria, porque esto es una crisis humanitaria lo que estamos hablando. No, exactamente. No es una crisis política, de un golpe de Estado. No es meterse, porque otra vez, cada vez que la comunidad internacional ha tratado de inventar soluciones políticas, no ha funcionado. No. Por el contrario, eso ha deresponsabilizado a los haitianos. Y yo creo que es gran parte del problema, pero el tema humanitario, eso ya es otra cosa. Claro. Mira, la comunidad internacional, la Unión Europea, acaba de anunciar unos fondos importantes para los migrantes venezolanos que salen de Venezuela. ¿Sí? Hace poco tiempo. Entonces yo creo que frente a lo que está pasando en Haití sería también necesario. Claro. Pero por el momento, bueno, se ha hablado de 2.000 toneladas de alimentos de Estados Unidos, algo así. Lo del PMA no hay cifras establecidas de cuánto es que necesitan. Yo creo que sí, que hay un informe, pero bueno, que eso está cambiando cada semana, se está empeorando la situación. Y las necesidades, evidentemente, están... No, y sobre todo, más que la recepción de X cantidades de toneladas de alimentos, es cómo distribuirlos. Porque ahí vemos que el PMA, que atendía diariamente a 400.000 personas, adultos y niños, por los problemas de seguridad, no lo puede hacer ahora. Eso es la situación. Así que vamos a ver. Pero yo creo que... rápidamente algún tipo de medida va a tener que ser tomada porque si no la situación va a ser realmente...
Yo insisto en que la República Dominicana debe de poner como una muestra inclusive de responsabilidad ante sí misma y ante el mundo y ante este problema, lo que los americanos llaman un task force, un grupo de trabajo de alto nivel, y yo iría más allá, que no sea nada más del gobierno, que también haya personas del sector privado, de los otros partidos políticos, porque Sí, esto es un sí, problema de la nación. Exactamente. No, y yo creo que hay ONG que conocen bien el tema, el problema, que han trabajado en Haití, como tú Pero decías, hay integrar a los empresarios. partidos también, ahora que hay unas elecciones, integrar a los otros Claro, partidos. la oposición. Bueno, el mismo PRM hizo un comunicado hace unos 15 días donde apoya, ¿no?, los trámites que se hicieron en el Consejo de Seguridad del gobierno. La Sí, parte, sí. retoma. Yo creo que sí, como tú dices, se necesita una política nacional frente Sí, a... así es, porque esto no podemos hacer como la avestruz y meter la cabeza en un hoyo o mirar hacia otro lado. Amigo, ahí está el problema. Piense usted también cualquier acción que se pueda tomar, pero es un problema primero de los haitianos, pero en segundo lugar de los dominicanos. Y que no me digan que es un problema de la comunidad internacional y que nosotros no desentendemos. No. Nosotros tenemos que ser parte inteligente de estas acciones y de su solución. No, y explicar, y lo saben muy bien, que de República Dominicana, pero de la región entera, porque si realmente hay una ola migratoria, ellos van a tratar de salir, como se ha hecho, ¿no?, hacia otros lugares también. Bien, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana que estaremos con otro tema de interés.